Pongámonos en presencia de la Santísima Trinidad, invocándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditaremos 21 de marzo, el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los propietarios, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy buenos días, hermanos. La liturgia de este día, pues las lecturas, tanto la primera como el Salmo, y concluyendo con este evangelio que acabamos de leer, tienen un paralelismo, una similitud en los personajes. Jesús, más bien Dios, ya desde el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, hacía ya profecías, ya hacía ya referencia a este gran suceso, a este gran acontecimiento de tantos de los trabajos y las situaciones que se presentarían precisamente a su Hijo Jesús en esa misión aceptada por Él mismo de una manera muy convencido y sobre todo para nuestra salvación, que esa fue la gran misión, venir para transmitirnos ese mensaje y liberarnos de las manos de esas cadenas que nos tenían atados, para liberarnos y tener esa participación en la gran fiesta, en el gran día, en la vida que sí nos tiene preparados. En la primera lectura, haciendo un breve síntesis, vemos cómo el hijo de Jacob, el más pequeño, cómo sus hermanos le tenían odio, le tenían envidia porque su padre tenía sobre todo preferencia, le tenía un cariño especial al hijo menor. Entonces esto los molestó a los otros hermanos, y vieron la manera de cómo quitarle la vida o cómo hacerle daño para que no, y quitárselo de enfrente, quitárselo de su casa. Así, y vemos cómo fue
echado a un pozo y posteriormente se sintieron arrepentidos y lo sacan y lo venden a unos ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Y cómo los planes de Dios son muy diferentes a nuestros criterios, a nuestras maneras de pensar, a nuestros proyectos, porque Él tiene cosas muy especiales para cada uno de nosotros. Y les menciono síntesis porque es una similitud, precisamente ya desde en aquel entonces, como José ese personaje que es en la actualidad, en esos momentos de época en el cual Jesús hace presente en nuestro tierra, cronológicamente hablando, en nuestro mundo. Y al igual que José, Jesús es esa piedra angular que es rechazado. Vemos ya al final, ya en ese clima, cuando que próximamente tendremos ese gran misterio de su pasión, muerte y resurrección, cómo Jesús enfrenta, o sea, confronta muy directamente a los sumos sacerdotes y escribas y fariseos, ancianos de aquel entonces, que se sentían los privilegiados, se sentían los únicos, inclusive hasta Jesús les echa en cara que no les llamen maestros, porque son unos hipócritas. No hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, no imiten sus obras. Jesús muy directamente les reprochaba y hacía que la gente tuviese conciencia que a veces estas personas que ya se tenían como privilegiadas, como auténticos, como que ellos eran los asignados y grandes personajes que llevarían al pueblo, al pueblo de Israel, que lo llevarían precisamente a esa idea que tenían de gran abundancia y de tener, pero los planes de Dios, el reino de Dios, era muy diferente. ¿Y qué podemos nosotros aprender de este pues, gran mensaje? Gran mensaje que precisamente a nosotros nos ayuda estas palabras para saber que en este tiempo tan precioso, tan, tan bonito que el Señor nos presta, el poner nuestros ropa, como dicen nuestras barbas a remojar y ver cómo andamos, cómo, cómo es nuestro compromiso bautismal como creyentes, como católicos y todavía más como apóstoles que estamos dentro de este carisma, precisamente aprendiendo y esforzándonos para que asimilemos y acojamos al Maestro como el verdadero y único Maestro, el Hijo de Dios presente en cada uno de nosotros. Y sobre todo Él nos pide que seamos esos imitadores, esos testigos de ese mensaje de salvación. Y al igual que aquellos viñadores perversos, pero ellos iban con otra intención, y por eso hace mención de que mandó a unos servidores, en ese caso eh, estamos puestos como esos criados que somos nosotros, somos esos criados de Dios que llevamos ese mensaje. Y así somos como Él, como Jesús fue rechazado, así también nosotros tenemos cuando vamos y llevamos o hacemos invitación para transmitirles ese mensaje que Jesús nos tiene, vemos cómo somos rechazados. Pero esto no nos debe de impedir, hay que seguir perseverantes. Si Jesús
siendo la piedra angular, nos da ese testimonio de perseverancia, de continuar, de no rechazar a nadie. Ese mensaje de salvación del reino es para todos. O sea, él no excluía a nadie, pero sí echaba en cara las posiciones egoístas, las posiciones soberbias de aquellas personas. Entonces tengamos ese espíritu de sencillez, de humildad, y acojamos a todos sin excepción, para darles ese mensaje. No nos, no nos entristezcamos o no dejemos o tiremos la toalla. Sabemos que esta misión así es, pero no es de nosotros. Sepamos que esta obra no es de nosotros. Entonces vamos a tener circunstancias que tendremos esos rechazos. Quizás también seamos, como dicen, no apedreados, pero sí despreciados con su eh, eh, indiferencia, que les hace una invitación y nomás dicen sí, 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 y no acuden. Eh, a, a nosotros, a mi esposa y a mí, que estamos haciendo una invitación los sábados en un centro nuevo que estamos procurando abrir, vemos y estamos palpando precisamente esta situación, la vemos, pero si parece que esta palabra nos mueve nuestro esfuerzo para no bajar los brazos, saber que la obra es de Jesús y sus proyectos son muy claros y Él sabe hasta dónde y cómo y a quién va a ir eligiendo para que su mensaje llegue a sus corazones. Por lo tanto, hermanos, no desaprovechemos esta gran oportunidad de seguir, seguir preparándonos y saber que la obra es del Señor. Pero estemos bien convencidos, bien enamorados y saber que el mundo está muy necesitado. Hay mucha ignorancia. Les digo esto porque cuando nos dio el sacerdote nuestro retiro a todos los de los equipos básicos, que también estamos ya incluidos ahí nosotros como fraternidad, como matrimonio misionero de Verbum Dei, pues tenemos que estar también atentos a los mensajes de nuestros jerarcas, de nuestros representantes eclesiásticos. Y vemos cómo eran del grupo y, y en un día hizo presentación un sacerdote que iba a hablar de todas esas cuestiones de amuletos y toda esa situación de tantas cosas ajenas que hay la del Evangelio, que precisamente la gente pues está muy conmovida y muy inquieta sobre esas situaciones. Pero ahí me di cuenta, inclusive nosotros que estamos en nuestra preparación, cuánta ignorancia. Vemos cómo teniendo los medios importantes que Jesús nos ha dado, cómo la gente empezaba inquieta a sacar tantas cosas de amuletos y de situaciones que para mí me parecieron muchas de las cosas cómo la gente se inquieta a través de ver y conocer de esas cosas y sabiendo que tenemos la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es la verdad y que nos hace bien, cómo eh, eh, se daban eh, esas inquietudes diciendo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el rating? ¿Y por qué la y creyendo y poniendo, o sea, mucha atención a estas situaciones, pero, y lo vi mal, yo sinceramente también del sacerdote, que no ponía, o sea, que le dio como más énfasis a toda esta situación, el saber que hay una cosa más, ¿no? El arrepentimiento, esas, inquietudes pues vienen porque el corazón anda inquieto y sobre todo tenemos esa liberación
esa liberación no en estas situaciones, ni en estas cosas, sino que lo tenemos en el santo, en el sacramento de la reconciliación. El estar con esa fe madura, esa fe fuerte, sólida, de saber que es solamente Él nos puede liberar, solamente Él, su palabra nos va moviendo. Entonces, hermanos, realmente para mí yo sentí una gran tristeza porque dije, si esto es en los que estamos en esa preparación, cuánto más necesidad tienen todos aquellos. Y efectivamente, gran trabajo que tenemos para anunciar este mensaje de salvación. La obra es de Él. Nosotros somos sus criados y pidámosle a la Santísima Virgen nos apoye, nos ayude, sea nuestra intercesora para que este mensaje llegue a todos los corazones. Hermanos, pues les deseo muy feliz día y que Dios los acompañe.